Bueno chicos, de décimo vamos entonces con la última clase de esta semana. Es la clase número 12 correspondiente en su libro. Siempre recordando que estamos viendo la lección de vectores. Y esta clase 12 entonces nos habla del ángulo formado por dos vectores. Para ello entonces nos vamos a ubicar en cómo determinar con una fórmula que tenemos por ahí. Evidentemente esta fórmula que está aquí realmente se hace una demostración de ella. Pero en estos videos, evidentemente por cuestión del tiempo, no estamos haciendo las demostraciones. Sin embargo, en sus libros aparecen la demostración. Esta fórmula aparece así y dice lo siguiente: sea A un vector diferente de 0 y sea B un vector diferente de 0, es decir, que son vectores que no son nulos, y sea θ el ángulo formado por los vectores A y B, entonces tendríamos que, para poder calcular el ángulo entre dos vectores, sería igual al coseno del ángulo θ igual al producto punto de los vectores AB sobre o entre la magnitud o el producto de la magnitud de ambos vectores, en este caso la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Para entenderlo entonces vamos a ir haciendo ejemplos que aparecen en su libro. Este tema es bien facilito, es bien sencillo. Solo hay que recordar que el ángulo entre dos vectores va a estar contemplado entre 0 y 180 grados, como lo vimos en temas anteriores. Este ejemplo 1.21 dice así: sean A y B dos vectores donde la magnitud del vector A es igual a 2 y la magnitud del vector B es igual a 3, y el producto punto de los dos vectores, en este caso A y B, es igual a menos 3. Es decir, que en este caso ya me están dando la magnitud de ambos vectores. Recuerden que la magnitud es lo que mide el vector, y el producto punto entre ambos vectores, que en este caso es el valor de menos 3. Con estos datos entonces me piden que encuentre el ángulo θ comprendido entre esos dos vectores A y B. Recordemos entonces, vuelvo a repetir, que ese ángulo tiene que estar comprendido entre 0 y 180 grados. Vamos a emplear entonces la fórmula que tenemos por acá. Tenemos la solución. Tenemos que el coseno de θ es igual al producto punto de esos dos vectores dividido entonces entre el producto, en este caso, de las magnitudes de ambos vectores. Ya el producto punto, vean que ya me están dando acá el valor del producto punto que tenemos por acá. Ese producto punto, el resultado de él es menos 3. Y por otro lado, las magnitudes de los del vector A y del vector B, pues ya me está dando el ejercicio cuáles son las magnitudes de ambos vectores. En este caso es 2 y 3 respectivamente. Entonces, sustituyendo esos datos que ya los tenemos resueltos, entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Nos quedaría el producto punto arriba, entonces sería el valor de menos 3 sobre abajo el producto, es decir, la multiplicación de la magnitud de los vectores A y B, en este caso 2 por 3. Entonces al multiplicar acá abajo me va a quedar 2 por 3 es 6, por tanto esta fracción me quedaría menos 3 sextos. Al simplificar la fracción, vean que ambos números tienen tercera. Tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2, pues me quedaría el valor de menos 1 medio. Ahora bien, lo que andamos buscando evidentemente es un ángulo, ¿ok? Pero recordemos que yo tengo acá el coseno del ángulo θ. Yo tendría que despejar para encontrar el ángulo, pues despejar para el ángulo θ. Sin embargo, nosotros en clases anteriores ya vimos que como ese ángulo va a estar contemplado entre 0 y 180 grados, nosotros pues hacemos uso de nuestra tablita que tenemos por acá. Vamos a quitar esto por aquí. Y pues en esa tablita yo ubico donde se encuentra el valor de menos 1 medio. Entonces empiezo a buscar el valor de menos 1 medio, estaría aquí, que corresponde a qué ángulo. Corresponde pues al ángulo de 120 grados. En este caso entonces nos quedaría que ese ángulo como respuesta sería el ángulo de 120 grados. Por tanto, el ángulo comprendido entre esos dos vectores cuya magnitud de A es 2 y cuya magnitud de B es 3, pues sería el ángulo de 120 grados. Más o menos para que se formen una idea, pues lo que tendríamos ahí es que tendríamos un vector más o menos en esta forma y este otro vector en esta forma. Supongamos que este sea el vector A y que este sea el vector B. Entonces el ángulo comprendido entre esos dos vectores, este ángulo que está aquí, pues es de 120 grados. Eso es lo que estamos diciendo entonces con la respuesta que tenemos por ahí. Bien, es bien sencillo, ¿no? Encontrar entonces la respuesta del ángulo comprendido entre dos vectores. Y para terminar este video vamos a hacer un ejemplo más, que es el ejemplo 1.22, donde me dicen a mí que sean los dos vectores A y B. Vean que ahora me dan las componentes de los vectores. Me dicen que el vector A tiene las componentes 1,3 y que el vector B tiene las componentes 2,1.
Entonces me piden que encuentre el ángulo θ entre esos dos vectores, sabiendo que ese ángulo se encuentra comprendido entre 0 y 180 grados. Para poder resolver este, entonces lo vamos a hacer por pasitos, de tal manera que usted a la hora de hacer las tareas en casa sepa cuáles son los pasos que debemos de emplear para poder desarrollar este tipo de ejercicios de encontrar el ángulo entre dos vectores. El primer paso entonces sería encontrar las magnitudes de los vectores dados. Nosotros ya sabemos que para encontrar la magnitud de un vector, pues es la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes. Entonces en este caso me quedaría que la magnitud del vector A sería igual pues a los cuadrados o a la suma de sus cuadrados de las componentes del mismo vector, en este caso 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Estoy tomando estas componentes que corresponden al vector A. 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9, por tanto me quedaría la raíz cuadrada de 1 más 9, y 1 más 9 evidentemente es 10, por tanto la magnitud del vector A corresponde a la raíz cuadrada de 10. Ahora vamos a calcular de la misma forma la magnitud del vector B. Por tanto, al elevar al cuadrado sus componentes dentro de la raíz, me quedaría entonces raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 más 1 al cuadrado es 1, pues tanto me quedaría 4 más 1. Y 4 más 1 evidentemente es la raíz cuadrada de 5. Por tanto, la magnitud de B es igual a la raíz cuadrada de 5. Ya completamos el primer paso entonces, que era encontrar la magnitud de los vectores dados. Vamos con el segundo paso. El segundo paso, evidentemente, debemos de encontrar el producto interno o el producto punto de los vectores dados. Ya nosotros sabemos cómo calcular el producto interno o producto punto de esos vectores. Pues ya sabemos que es la multiplicación de componente por componente de cada vector. 1 por 2 más 3 por 1. Entonces me va a quedar 1 por 2 más 3 por 1. Me quedaría 1 por 2 es 2 más 3 por 1 es 3. Y 2 más 3 es igual a 5. Por tanto, el producto punto de esos dos vectores es igual a 5. Y el tercer paso es encontrar el ángulo entre los dos vectores. Vean que hemos ido pues de alguna forma, por separado, hemos ido completando la fórmula que tenemos para encontrar el ángulo entre los dos vectores. Tenemos el producto punto y tenemos evidentemente la magnitud de ambos vectores. Eso es lo que necesitamos entonces para poder calcular el ángulo entre esos dos vectores. Por tanto, tendríamos la fórmula que el coseno del ángulo θ, es decir, el coseno del ángulo entre esos dos vectores, sería igual al producto punto de los dos vectores dividido entre el producto de las magnitudes de ambos vectores. De tal manera que me quedaría entonces sustituyendo el producto punto, nos dio 5 como lo tenemos aquí, sobre la magnitud de ambos vectores, que en este caso es la magnitud del vector A, que es raíz cuadrada de 10, por la magnitud del vector B, que es la raíz cuadrada de 5. Recordando entonces que acá abajo, como yo tengo una multiplicación de raíces, lo que se multiplica en este caso pues son las cantidades subradicales, es decir, los números que están dentro de cada raíz. Me quedaría entonces 5 sobre la raíz cuadrada de 50 de esta forma. 50 es un número compuesto dentro de la raíz, por tanto yo puedo simplificar la raíz empleando pues la factorización o los factores primos de este número. 50 tiene mitad, que es 25, 25 tiene quinta, que es 5, y 5 tiene quinta, que es 1. Evidentemente, como es raíz cuadrada, pues yo tengo que formar potencias cuyo exponente de esa potencia sea igual al índice del radical que estoy analizando. En este caso, como es una raíz cuadrada, pues el exponente de esa potencia debe ser 2, de esta forma. Me quedaría entonces 2 por 5 al cuadrado, que es lo que nosotros sustituimos dentro de la raíz en el denominador. Me quedaría 5 sobre 2 por 5 al cuadrado. Sabiendo pues que al aplicar aquí las propiedades de la multiplicación de raíces, pues yo podría separar en dos raíces diferentes lo que tenemos acá, y evidentemente como este 5 está elevado al mismo valor del índice de la raíz, pues aplicando la propiedad de exponentes racionales, pues este 5 saldría fuera del radical y me quedaría entonces como 5 sobre 5 sobre la raíz, 5 sobre 5 raíz cuadrada de 2. Este 5 con este 5 evidentemente se me van a cancelar, se cancelan y me queda 1 arriba, y entonces me quedaría como respuesta al final 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces el coseno del ángulo θ es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2, y para encontrar ese ángulo pues nos vamos otra vez a nuestra tabla. En este caso vamos a bajarse por acá, buscamos dónde está 1 sobre la raíz cuadrada de 2, lo encontramos acá, que corresponde al ángulo de 45 grados. Por tanto, aquí se encuentra acá 1 sobre la raíz cuadrada de 2, que corresponde al ángulo de 45 grados. Quiere decir que el ángulo comprendido entre estos dos vectores
pues sería igual al ángulo de 45 grados. Por tanto, teta o el ángulo teta es igual a 45 grados. Bien, siempre que se nos presenten este tipo de situaciones, entonces, estos son los tres pasos que vamos a emplear para poder encontrar el ángulo entre los dos vectores dados. Como tarea, entonces, les va a quedar desarrollarme el ejercicio 1.37 y el 1.38 de su libro. Pues en el 1.37 es relativo al primer ejercicio que hicimos en este video, y el 1.38 es relativo con el segundo ejercicio o ejemplo que hicimos en este video. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto pues yo puedo ayudarles a solucionar pues cualquier duda que ustedes tengan del tema. Nos vamos a ver entonces, si Dios lo permite, hasta el próximo lunes, que vamos a continuar las clases. Serían las últimas 3 clases del parcial y después pues tendríamos 2 días de repaso, quizás 2 o 4 días de repaso, para que ustedes pues terminen lo que es matemáticas 1. A los que no se han puesto al día todavía, yo los animo y los invito pues a ponerse al día, ya que nos quedan pues prácticamente 3 días más de clase, que son los 3 días de la próxima semana más los días de repaso, porque tengo entendido que quizás según Asuntos Pedagógicos en Tegucigalpa está contemplando hacer un tipo de evaluación. Todavía no nos han dicho a los de matemáticas qué tipo de evaluación vamos a colocar, pero sí sería bueno que fueran estudiando y que fueran tocando aquellos temas, sobre todo cuando estemos en el repaso, pues que ustedes me digan cuáles son las inquietudes puntuales que ustedes tienen de toda la temática que hemos desarrollado del segundo parcial. Bueno, jóvenes, nos vamos a ver entonces hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Cuídense. Hasta luego.